Muy importante, dijeron algo, aire, gases. Sí, el aire es un gas, es decir que la fuente de energía primordial de los sistemas neumáticos que vendría siendo el aire, ¿verdad? ¿Qué aplicaciones o en dónde ustedes han visto esos sistemas neumáticos? ¿O conocen de que se apliquen esos sistemas neumáticos? ¿O han leído o han visto? Los compresores. Los compresores es un elemento primordial de los sistemas neumáticos. ¿Sí? Es como decir que el compresor es como el corazón, ¿sí? De los sistemas neumáticos. Los sistemas neumáticos e hidráulicos y los sistemas eléctricos son muy similares. Uno puede hacer incluso una analogía entre ellos, ¿verdad? De los elementos que los componen, de su fuente de energía. Más adelante les voy a hacer esa comparación para que pues ustedes puedan entender más relacionando unos con otros cómo trabajan estos tipos de sistemas. Sencillamente la neumática es una técnica donde nosotros aplicamos aire comprimido, ¿verdad? Pero tiene que, como aplicamos ese aire comprimido, pues tiene que ser mediante un uso racional. Cuando digo uso racional, ¿a qué me refiero? A no desperdiciarlo, o sea, aprovecharlo, ¿verdad? Porque pues si nosotros no aprovechamos bajo ciertos parámetros el aire, nosotros lo que vamos a tener son pérdidas. Y estas pérdidas en un sistema neumático, ¿qué me generan? Me genera calentamiento, ¿verdad? Desgaste, ¿verdad? Fricción, ¿verdad? Pérdidas de potencia, ¿sí? Y pues un desperdicio, por así decirlo, de energía. Es un desperdicio de energía. Aparte de que, pues, a largo plazo esto me puede generar a mí también problemas económicos, por así decirlo, porque va a haber desgaste de las piezas, ¿sí? Puede haber rupturas, bueno, si digamos es un sistema que hace parte de un proceso, pues me puede llegar por un correctivo, pues interrumpir el proceso y eso para una empresa pues puede generar pérdidas. Entonces es muy importante, ¿verdad?, de que estos sistemas trabajen con ciertos parámetros de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de los sistemas neumáticos? Ellos tienen la facultad de desarrollar grandes fuerzas. ¿Por qué? Porque es que el aire me puede entregar a mí, cuando es comprimido, grandes torques, grandes presiones, ¿verdad? Es una fuente de energía inagotable, ¿sí? Pero, con que sea una fuente de energía inagotable, hay que tener cuidado con eso, porque al decir que es una fuente de energía inagotable, se cae en el error de que no va a haber un consumo de esta energía. Sí hay un consumo de energía, porque yo para poder generar este aire comprimido, yo tengo que inyectarle ¿qué? Un trabajo, ¿verdad? Un trabajo mecánico. Y ese trabajo mecánico que me lo hace, por ejemplo, en algunos casos un compresor o un motor, ¿verdad? Motor neumático. ¿Ese motor con qué trabaja? Pues con electricidad, ¿cierto? Entonces, es una fuente de energía inagotable el aire, pero igual puede haber un consumo, ¿sí? Un incremento de consumo en su energía. Es un sistema muy seguro, no genera chispas, incendios ni riesgos eléctricos. Pero, digamos, bueno, ahorita lo vamos a ver las desventajas. Uno de los inconvenientes que tiene es de que es un, es un tipo de sistema que genera mucho ruido, ¿sí? Incluso sus niveles de decibelios de ruido tienen que ser controlados bajo unas normas, pues para evitar que a largo plazo esto genere complicaciones en los trabajadores, ¿verdad? Pues que se enfermen, tenga pérdidas auditivas. Igual de todas formas, este tipo de industria tiene que estar regulando, es muy importante que esté regulando esta contaminación. También hay una contaminación auditiva, ¿sí? Midiendo los decibelios. Es una tecnología limpia. ¿Por qué es una tecnología limpia? Porque es que es una tecnología que no está a base de hidrocarburos, ¿sí? No está a base de combustibles fósiles. Se dice limpia, ¿por qué? Porque está utilizando un recurso, que es que el aire comprimido, ¿verdad? Es muy adecuada para la industria alimentaria, textil, química. ¿Por qué? Por eso mismo, porque como es una industria que no se está generando, que no está trabajando con combustibles fósiles, pues la contaminación que esta genera es muy mínima, por así decirlo, ¿sí? Ya que no estamos usando este tipo de recursos. Recordemos que todo, absolutamente todo, hasta la energía eólica, hasta la energía solar o energía fotovoltaica, contamina, ¿sí? Pero lo que pasa es que, ¿qué pasa? Si si nosotros establecemos una relación, si eso lo comparamos, por ejemplo, con los combustibles fósiles, pues la contaminación que genera esta es muy mínima, ¿sí? Es casi
si la comparamos con los combustibles fósiles, es muy despreciable, por así decirlo. Pero lamentablemente, cualquier recurso que nosotros utilicemos como energía va a generar una contaminación. Nosotros de por sí contaminamos, ¿sí? Así nosotros, mejor dicho, seamos lo más eco-friendly, así tomemos en popote de papel, así ustedes no pidan cubiertos desechables, así ustedes no desperdicien el agua. El simple hecho de nosotros existir, nosotros ya generamos una huella de carbono al respirar dióxido de carbono. La única forma de que el ser humano, por muy eco-friendly que sea, no contamine, es que, que deje de vivir y no exista, ¿sí? Porque el simple hecho de nosotros de existir, de vivir, nosotros ya generamos una huella de carbono. A mí me pasa con todos los sistemas, ¿verdad? Por más de que un sistema sea eficiente, por más de que un sistema, digamos, cumpla con todas las normas, parámetros, para atenuar ese impacto negativo con el medio ambiente, va a haber una contaminación, aunque sea mínima, ¿sí? En diferentes espectros, puede ser una contaminación electromagnética, ¿sí? Puede ser una contaminación por emisión de gases, ¿sí? Puede ser una contaminación por residuos que desechen o que se generen, ¿sí? Puede ser una contaminación auditiva por el ruido que genera los equipos. Bueno, es una tecnología muy sencilla que permite diseñar sistemas neumáticos con gran facilidad. De verdad que es muy sencilla. Una vez que ustedes identifican los elementos que conforman un sistema neumático, cómo trabajan estos y con qué parámetros trabajan, ya lo tienen todo para poder diseñar y calcular los sistemas. Lo único que sí que es importante, y eso ya está en ustedes, es la lógica, ¿sí? Eso es como cuando ustedes programan, no sé si ustedes ya han visto lo que es de pronto programación en lenguaje LAER, ¿verdad? Una vez que ustedes identifiquen cada elemento, cómo se representa simbólicamente, ¿sí? En el lenguaje LAER, y de acuerdo a unas especificaciones, unas condiciones de trabajo, ustedes pueden diseñar. Pero para eso ustedes tienen que aplicar la lógica, ¿verdad? La lógica al momento de diseñar un sistema determinado. Lo mismo pasa con la neumática. Si ustedes pueden saber cómo trabajan cada elemento, ¿sí? Cómo se conectan, cuál es su funcionamiento. Pero si ustedes no aplican una lógica, ¿y qué es lo apropiado de esta lógica? De que si ustedes van a diseñar un sistema neumático, ¿sí? Porque un sistema neumático se puede diseñar de diferentes maneras, pero ¿qué es lo ideal? Lo ideal es hacerlo de manera de no desperdiciar partes, ¿verdad? De que no haya de pronto pérdidas de energía, porque recordemos de que entre más elementos o componentes tenga un sistema neumático, pues estos van a tener unas pérdidas y me van a generar, pues, digamos, si son sistemas grandes, unas caídas de presión, ¿sí? Entonces, lo que se busca es, por cuestión económica también, es diseñar un sistema con lo necesario nomás, con lo básico, ¿sí? Que cumpla con las necesidades y con los requerimientos del sistema como tal. Entonces, eso también está mucho en la lógica que ustedes le aplican. Yo les doy, por ejemplo, se requiere diseñar un sistema neumático para un martillo neumático que trabaja a tantos golpes por segundo, que cuando llega la pieza, Se van a dar cuenta ustedes de que cuando ustedes hacen su diseño, ¿verdad? Y si lo comparan, por ejemplo, con el diseño de otro compañero, pues van a haber variaciones. Puede ser que su compañero utilizó 3 válvulas distribuidoras, 2 vías, 2 posiciones, puede ser que usted haya empleado solo 4, o haya empleado más 4 válvulas, puede ser por allá que un compañero haya empleado solo 2 válvulas distribuidoras, ¿sí? Entonces, todo eso depende de la lógica que ustedes manejen para desarrollar el circuito. La neumática, otra de las ventajas es que la neumática posibilita sistemas con movimientos muy rápidos, precisos y de gran complejidad, ¿sí? Lo que decíamos más arriba, de que ella permite desarrollar grandes fuerzas, ¿verdad? Pero ojo, ¿qué significa esto? Que así como se aplica para grandes fuerzas, también se aplica para, digamos, actividades en las que se requiera mucha velocidad, ¿verdad? Y precisión. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un sistema que está aplicando grandes fuerzas, pues es posible o es probable que a mayor fuerza haya menor velocidad, ¿verdad? Hay una estrecha relación entre eso. O como puede ser que a mayor velocidad haya menor fuerza, ¿sí? Entonces, todo eso depende, digamos, para qué se necesita el sistema o qué requerimientos se necesita del sistema, ¿sí? Si se necesita que sea de gran torque o si se necesita que sea de gran velocidad. Desventajas. El funcionamiento de los sistemas neumáticos es ruidoso, ya que el aire comprimido se expulsa al exterior
una vez utilizado. Esto se puede corregir, ¿sí? Los sistemas neumáticos, las válvulas distribuidoras, que es por las donde escapa este aire comprimido, ellas al escapar por las salidas generan un ruido, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues es un aire comprimido que está pasando por un área estrecha. Esto se puede solucionar mediante el uso de silenciadores o tapones, por así decirlo, coloquialmente, ¿sí? Son, bueno, hay diferentes tipos de tapones, eso lo vamos a ver más adelante, pero ellos lo que hacen es enroscarse, ¿verdad? Y permite de que la salida del aire por ese extremo pues sea la atenúa el ruido. Muchos sistemas pues no utilizan esos tapones, lo que hacen es dejarlos al aire libre para que el aire escape. Pero más que todo eso son los sistemas que no son robustos, los que son pequeños, ¿sí? Que trabajan poquitas presiones o presiones no tan elevadas y que pues, la contaminación que ellos generan pues es muy mínima. Esto saca la tecnología eléctrica, pero el coste se compensa por facilidad de implantación y buen rendimiento, ¿sí? Otra de las ventajas, digamos, es que son sistemas robustos, ¿sí? Y que en las tareas de mantenimiento, ventaja, no es ventaja, estoy hablando, en las tareas de mantenimiento, el mantenimiento que estos requieren es un mantenimiento preventivo, por así decirlo, pero es un mantenimiento del que ustedes le pueden hacer es un seguimiento, ¿sí? De limpieza, de observar cómo están los niveles de aceite, cómo está la trampa de líquidos, si de pronto ha capturado suficiente condensados, ¿sí? Revisar la presión de trabajo, de pronto si se está excediendo, revisar las uniones, si de pronto hay fugas de aire, ¿sí? Revisar las mangueras, porque esas mangueras son de un polietileno, son de un plástico especial que soportan altas temperaturas. Pero ¿qué pasa? Como todo material tiene un desgaste, ¿cierto? Entonces llegará un momento en que esas mangueras se van a cristalizar por efecto del calor y al cristalizarse pues pierden sus propiedades elásticas y ¿qué pasa? Se fracturan, ¿sí? Y al fracturarse pues por ahí hay fugas de aire. Estas fugas de aire a mí me generan pérdidas porque van a haber caídas de presión, ¿sí? Es decir, le va a llegar aire comprimido a mi válvula, pero puede ser que le llegue con una presión menor. ¿Y qué pasa? Si le llega con una presión menor, puede ser que mi válvula no se accione completamente o se accione parcialmente, ¿sí? Entonces, pues eso a la larga, ¿sí? En un proceso me puede estar generando a mí complicaciones, ¿verdad? No se me puede estar accionando un elemento final de carrera o puede ser que de pronto el elemento nunca se me accione, ¿sí? Más adelante, a lo largo del desarrollo de esta unidad, vamos a ver las aplicaciones, ¿sí? de estos tipos de sistemas. Bueno, generalidades. El aire. El aire es nuestra fuente de energía, ¿verdad? El aire, ¿qué es? El aire es una mezcla de gases que nosotros pues, estamos inmersos en él, ¿verdad? Que nosotros incluso se encuentra en la atmósfera y de una composición de 78% de nitrógeno, 20% oxígeno, 1.3% argón y 0.05% de helio, hidrógeno, dióxido de carbono y cantidades variables de aire y polvo, ¿sí? También, no lo incluye acá, pero también el aire posee a veces partículas de agua, ¿sí? Eso para nosotros en los sistemas neumáticos es una piedra en el zapato y tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros en los sistemas neumáticos vamos a estar trabajando grandes presiones, ¿verdad? O presiones. Y si el aire que nosotros lo estamos comprimiendo llega a tener partículas de agua, estas partículas de agua bajo una presión elevada ¿Nos va a condensar? van a ser como si fueran unas metrallas, por así decirlo, ¿sí? Entonces, si yo tengo esas partículas de agua en mi sistema neumático, ellas van a estar, ¿qué? Golpeando, sean las tuberías, sean mis elementos o componentes, como las válvulas, ¿verdad? Y este hecho constante de ellas estar golpeando, me van a generar un desgaste, ¿sí? Me van a generar también un calentamiento, ¿sí? Entonces, es muy importante que el aire que nosotros utilizamos en nuestros sistemas neumáticos, ese aire comprimido, pues sea un aire tratado, por así decirlo, ¿sí? Que no tenga humedad. Eso se logra, y lo vamos a ver más adelante, pero ahorita se los digo, mediante trampas de agua, o la llaman cámaras de condensados, o trampa de condensados, que lo que hace es un filtro, ¿sí? Atrapan esas partículas de agua y no las permiten pasar al sistema, ¿listo?
Más adelante vamos a hablar de esas trampas de agua, en dónde se encuentran. Ellas siempre, por lo general, se encuentran en las unidades de mantenimiento, se llaman así, pero más adelante vamos a hablar de ellas. ¿Listo? ¿Por qué? Les voy a hacer la pregunta. En las ventajas dice, muy segura, no genera chispas, incendios, riesgos eléctricos. ¿Por qué creen que no genera chispas o incendios? Porque ya que es el aire que mueve cualquier tipo de elemento, por ejemplo, aquí lo que estaba explicando en el taller, nosotros tenemos una pistola que ella trabaja a medida de presión de aire, ¿sí? Como un gatillo. Sí. Pues no genera riesgos porque usted, para el momento de manipularla, usted simplemente está tocando la pistola, ¿sí? Exacto. Y al presionar el gatillo, lo que hace es, por medio de la presión del aire, genera una fuerza. Exacto. Sí. Entonces, mira, como es un sistema netamente, por así decirlo, mecánico, ¿verdad? Porque esa pistola no está siendo accionada por algo eléctrico, sino es que me proporciona ese trabajo, la energía que me proporciona para hacer ese trabajo es el aire, un aire comprimido, ¿verdad? Pues ahí no se me está generando chispas, no hay un riesgo eléctrico, ¿verdad? Y lo de la cuestión de los incendios, ¿qué se necesita para que haya combustión? Para que se genere No hay, un incendio. Un incendio se genera por combustión, ¿verdad? ¿Qué se no hay necesita para chispas, que haya combustión? no hay chispas. Se necesita calor, oxígeno y combustible. Exacto. Y si nosotros no tenemos oxígeno o tenemos un porcentaje de oxígeno muy bajo, pues el riesgo de que ocurra un incendio es muy mínimo, ¿sí? Miremos que el aire comprimido, su composición es apenas netamente el 20% es de oxígeno, ¿sí? Entonces, por eso es que no hay riesgo de que se generen incendios. ¿Listo? Bueno, aplicaciones industriales. En la industria nosotros vamos a encontrar los sistemas neumáticos en muchos tipos de aplicaciones, en muchas áreas, ¿verdad? Es más, ya digamos, se predispone estos tipos de sistemas para eso en específico. ¿Por qué? Porque manejan grandes torques, porque pueden manejar grandes velocidades, porque no hay riesgo, riesgo eléctrico, porque no hay riesgo de incendios. Por ejemplo, en áreas donde se trabajan sustancias que son muy inflamables, ¿verdad? Que son inflamables, lo que se requiere es que trabajar con un sistema que, primero, no me genere un riesgo, que no me genere chispas, ¿verdad? O que no me genere, que no me pueda generar una combustión. Entonces, los sistemas neumáticos son muy propicios para eso, ¿cierto? Incluso hay un tipo de industrias que trabajan con polietilenos, con plásticos, de que estos plásticos se extraen unas láminas muy finitas, casi milimétricas, ¿verdad? Pero ellas me generan estática, ¿sí? Entonces, como me generan estática, los trabajadores deben utilizar unos trajes especiales para eliminar esta estática y así evitar que se genere una chispa, ¿verdad? Aquí también es indispensable que el sistema con el que yo estoy trabajando, ¿sí? Para obtener este producto final, sea pues un sistema que no sea contra incendios, que no me genere una chispa o que no me ocasione un siniestro o que no me ocasione un accidente como tal y que me pueda exponer a los trabajadores, ¿sí? Entonces, la aplicación de estos tipos de sistemas depende de muchos factores. ¿De qué depende? De los parámetros de trabajo, depende de qué, del entorno, ¿verdad? Del ambiente, depende del tipo de industria, ¿sí? Todo eso depende al momento de seleccionar esos tipos de sistemas y por los que se le da como prioridad sobre otros. Entonces, ¿qué aplicaciones normalmente nosotros encontramos? Se utilizan en plataformas elevadoras, ¿sí? Aunque también las plataformas elevadoras se trabajan con sistemas hidráulicos, pero también las hay en sistemas neumáticos. Se utiliza para apertura y cierre de puertas o válvulas. Más adelante vamos a ver eso pues, en las simulaciones, cuando empecemos a diseñar. Se utiliza para embalaje y envasados, se utiliza para máquinas de conformado, por ejemplo en las embotelladoras o en las Tetra Pak, ¿sí? Trabajan mucho los sistemas neumáticos. En la industria textil también, en la industria de plásticos, ¿dónde más? En herramientas, martillos neumáticos, troqueladoras, las troqueladoras utilizan mucho lo que son los sistemas neumáticos, las selladoras, bueno, sin fin. También la utilizan en taladrados de piezas, en robots industriales, ¿sí? Por ejemplo, en la parte de, en esas empresas grandes que ya son automatizadas, de automovilísticas, de ensamblaje de autos, de carros,
si ustedes se pueden ver, por ejemplo, allá en Europa o en Medio Oriente, este tipo de industrias son automatizadas y trabajan ¿con qué? Con robots industriales que en su mayoría trabajan con sistemas neumáticos, ¿verdad? Martillos neumáticos, brazos neumáticos, ¿sí? Por los grandes torques que se pueden llegar a manejar. En etiquetado, en sistemas de logística, en prensas, pulidoras, máquinas, herramientas, etc. ¿Listo? Bueno, lo que yo les decía, la analogía con los circuitos eléctricos. Y esto que ya hablamos, pues lo hice de una manera un poquito rápida. Descarguen el programa. ¿Cuál es el programa? Yo les había dicho que era Festo FluidSym, es este de acá. Ustedes lo pueden encontrar fácilmente por Google, lo buscan. Está uno hidráulico, hay uno para neumática. Esta es la interfaz. Aquí le damos en documento en blanco y se me genera la hoja de trabajo, ¿sí? Y aquí vamos a tener las librerías, estas de acá, a mano izquierda. Como se pueden dar cuenta, dice hidráulica, componentes eléctricos, técnica digital y otros, ¿sí? Si le damos hidráulica, pues vamos a ver lo que son los elementos, ¿verdad?, de trabajo. Este Festo que yo tengo aquí, que les abrí, es de hidráulica. Yo tengo otra parte que es de neumática, ¿sí? Por eso que aparece solo la librería de hidráulica. Como vamos a empezar a trabajar con neumática, pues descarguen el Festo FluidSym de neumática.